Los saludo con la paz del Señor. Soy el pastor Eduardo Semeniu y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo unos versículos en la palabra del Señor que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19. Hay varias posturas acerca de este párrafo. Algunos piensan que es una parábola, otros creen que es una historia real. Aquí nos habla de el rico y Lázaro. Los que dicen que esto es una parábola porque Jesús venía hablando una serie de parábolas diciéndole a sus discípulos, y todas las parábolas comenzaban de la siguiente manera. Había una vez un hombre y contaba la historia. Este párrafo también comienza de esta manera, pero los que sabemos que Jesús usaba las parábolas para enseñar una gran verdad. No es tan relevante la historia que pasa o lo que dice la parábola, sino lo que ella nos quiere enseñar. Si nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a hacer un viaje o que hicimos un viaje a una provincia, Mendoza, y contamos lo que hicimos allí, que fuimos a las montañas, vimos el Aconcagua, los lugares que pasamos, pero no es tan relevante el viaje, cómo hicimos, si fuimos en auto, si fuimos en colectivo, si fuimos en avión. Lo que nosotros vamos a destacar es lo que vimos allá, lo que hicimos en ese lugar. Las parábolas también. Jesús contaba las parábolas y lo que él quería enfatizar es la enseñanza, la verdad bíblica que las parábolas nos dejaban. Los que dicen que este párrafo no es una parábola es porque está dando nombres propios. En las parábolas nunca Jesús, cuando las relataba, nunca nombraba a las personas, sino que había un hombre, había una mujer. Y aquí en este párrafo Jesús nos está hablando de una persona, de Lázaro. Si usted me pregunta cuál es mi postura, qué es lo que yo pienso que dentro de todo lo que Jesús le estaba hablando, llegó un momento que corrió el telón o corrió el velo del mundo natural y comenzó a mostrarle el mundo espiritual. Yo comprendo de que es una situación real que Jesús estaba hablando. Vamos a estar leyendo, dijimos Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él les dijo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aquí la palabra nos está dando
la respuesta a un gran interrogante que tuvo la humanidad, que es: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando la persona muere y deja de existir en este mundo? Estuvimos leyendo de que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es lo que hoy conocemos como el paraíso. No se nos detalla más qué pasó con el cuerpo de Lázaro, si murió en la calle, si murió en un hospital, si fue cremado. Pero sí nos dice de que el rico murió y fue sepultado. Todos sus amigos, aquellos que compartían con él los banquetes, todos vieron y asistieron al funeral de este rico. Quizás le hicieron un mausoleo, pero dice que su cuerpo estaba allí en el sepulcro, pero el rico se encontró en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Nosotros hoy lo conocemos como el infierno. Y él allí, en aquel lugar, tenía sentimientos. Él se encontró que estaba sufriendo. En ese lugar conoció a Lázaro, se acordó de Lázaro, se acordó de sus hermanos y quiso que Lázaro vaya a advertirles. Le dio orden a Abraham, diciéndole que le dé tareas a Lázaro como él estaba acostumbrado durante su vida. O sea que vemos que su cuerpo estaba en el sepulcro, pero él íntegramente tenía todos los sentidos y él sabía que había llegado a aquel lugar y que sus hermanos podían también llegar a este lugar. Él, por más que rogó y por más que quiso refrescarse, quiso aliviar su tormento, nada pudo conseguir. Solamente consiguió las palabras de Abraham, que dijo que sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas y a ellos tenían que oírle. Pero ¿cuál es el motivo del destino de estos hombres? ¿Por qué Lázaro fue al seno de Abraham, fue al paraíso? ¿Y por qué el rico cayó en este lugar de tormento? ¿Qué es lo que provocó que el rico cayera en el Hades? ¿Será por su riqueza? Allí mismo en el seno estaba Abraham. Abraham era un hombre muy rico, así que la riqueza no era motivo para llevarlo al Hades. ¿Será porque dice que se vestía de púrpura y de lino fino? También nosotros sabemos de que José era gobernador de Egipto, él se vestía con ropa elegante. Daniel, que estuvo en el imperio babilónico y después en los medo-persas como un noble, también se vestía elegantemente, y eso no era motivos, su vestimenta no era motivos para llevarlo a aquel lugar. Entonces nos queda que porque hacía banquete con esplendidez todos los días. La reina Esther también hacía banquete, lo invitó al rey Asuero y pudo salvar a su pueblo de la destrucción. Pero aquí en el texto podemos extraer que, según el versículo 27, que el rico no creyó a la palabra del Señor. Él quiso que Lázaro le vaya y le anunciara a sus hermanos, por más que tenían la palabra, tenían las profecías, tenían la ley. Abraham le respondió que tenían que observar la ley y tenían que prestar atención a ello.
No es porque alguno se levante de entre los muertos, le dijo, le van a creer. En otra ocasión, en tiempos de Jesús, había otro Lázaro que a raíz de una enfermedad murió. Jesús lo resucitó, pero todos los que estaban allí, los religiosos, no creyeron en Jesús, sino lo que querían es matarlo nuevamente a Lázaro, porque daba testimonio de las cosas que hacía Jesús. No había creído. Hoy nosotros pensamos que quizás podemos testificar, y si Dios hiciera milagros, si Dios hiciera sanidades o grandes prodigios, nuestras iglesias se iban a llenar y muchos iban a conocer el Evangelio. Pero aquí la palabra nos está diciendo de que los señales y los milagros no van a hacer convencer a la gente, sino lo que convence a la gente de pecado, aquel que puede salvar a la persona, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar la palabra de Dios, más allá de que haya milagros o no lo haya. Yo creo que el Señor hace milagros y Él tiene poder y lo puede hacer, pero no es lo relevante, sino lo que transforma la persona, lo que transforma al ser humano, es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. En estos versículos Jesús está hablando de que la ley y los profetas consisten en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. En los primeros versículos que estuvimos leyendo nos cuenta de cómo era la vida de cada uno. Que uno vivía haciendo grandes banquetes y el otro, Lázaro, estaba a la puerta y estaba con hambre, deseaba saciarse de lo que el rico despreciaba, lo que se le caía al piso, él no lo volvía a tomar. Pero eso es lo que quería Lázaro, saciarse. El rico tuvo muchos bienes, pero no tuvo compasión de Lázaro. Él recibió aquellos bienes, como dice en el versículo 25, que él recibió los bienes en la tierra y Lázaro había recibido los males, pero él no fue capaz de compartir un plato con Lázaro. A él le sobraba porque tenía para hacer cada día y para invitar a muchos amigos. Pero Lázaro, que estaba allí a la puerta de su casa, estaba con hambre. A él no le costaba nada compartir un plato de comida. Todos los días necesitaba ese pobre mendigo saciar sus necesidades básicas y primarias. Hoy cuántas personas tenemos nosotros que están necesitando de nosotros. Quizás nosotros tenemos una buena posición, un buen trabajo, no nos falta nada. Pero hay cuantos que están necesitando y aún cuantos hermanos que están pasando necesidad. Y muchas veces nos cuesta a nosotros abrir la mano, muchas veces nos cuesta a nosotros bendecir a los hermanos, no solamente con dinero, sino con alimentos, con lo que sea. Pero nosotros, lo que nos dio el Señor, lo que recibimos de Él, nosotros tenemos que darlo también con nuestro prójimo. Veamos que este rico era bastante egoísta. Él se guardaba todo lo que recibía para él solo y no lo compartía. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Lucas capítulo 10, versículo 25 y 28 nos habla del buen samaritano. Y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todos los judíos conocían la ley y conocían de estos versículos. Conocían que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Hoy vivimos nosotros en una sociedad que está marcada por el egoísmo. El egoísmo está en cada persona. Si vamos a hacer una comparación, una parábola, nos vamos a estar pensando que hay dos jóvenes que se conocieron después de pasar un tiempo, decidieron casarse. Más allá de que se aman uno al otro, cada uno tiene su pretensión. Y quitando todo el romanticismo y todo lo que puede haber en una pareja que recién se casa, y el muchacho puede pensar: bueno, yo me quiero casar porque quiero tener a alguien, una compañía, quiero que esta chica cuide de la casa, me lave la ropa, me limpie, planche, satisfaga sexualmente, que cuide a los hijos. Y la chica está pensando en que ella quiere a su príncipe azul, que le dé una casa, que la proteja, que la quiera, que la ame, que le compre regalos, que la lleve a pasear. Y después de la fiesta de bodas, pasa la luna de miel y ellos están comenzando a convivir, y una mañana él se despierta y dice: bueno, ahora mi mujer se va a levantar, me va a preparar el desayuno y me va a llamar a que vaya a desayunar. Y ella está acostada esperando de que su príncipe azul se levante, le haga el desayuno y se lo traiga a la cama. Pasa la hora y el desayuno no está hecho, y los dos están allí en la cama, y cada uno estaba pensando en recibir su beneficio, cada uno estaba pensando en él mismo y no pensando en que han unido sus vidas para entregarse uno al otro. Esto me abre el interrogante: ¿y qué es lo que nosotros estamos esperando del Señor? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Si queremos que el Señor satisfaga nuestros deseos, nuestros caprichos, o lo que nosotros necesitamos, o que nosotros tenemos que entregarnos al Señor, más allá de que si Él nos da la sanidad, si Él nos da salud, más allá de que si vivimos en riqueza o si vivimos en pobreza. Así como el Señor se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, teniendo Él toda la gloria, y dice que no miró y se despojó a sí mismo y vino a este mundo a vivir como hombre para salvarnos a nosotros y redimirnos. Dejó toda su gloria para morir en aquella cruz por cada uno de nosotros. Vemos en el ejemplo que vimos de los jóvenes en que el egoísmo estaba en el corazón de este rico. Eso es lo que lo llevó a que en el final de sus vidas terminara en el Hades. En cambio, Lázaro no nos dice nada. Lázaro vivió pobre, Lázaro vivió enfermo, creyó en la palabra del Señor, por eso estaba en el seno de Abraham. Y nunca se quejó de la situación que le tocó vivir. Nunca pretendió de que Dios hiciera algo más por él, sino que esperó con paciencia y tuvo su resultado. Cuando murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Aquel intérprete de la ley, Jesús le dijo: ¿cómo lees? A Nicodemo le dijo: ¿cómo lees? ¿Y cómo entiendes? El secreto está en la palabra del Señor.
El secreto está en cómo nosotros leemos y cómo nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Que las bendiciones que Dios le dio a este rico, él la tenía que compartir con el que estaba necesitado. Lo que el Señor nos da a nosotros, nosotros tenemos que compartirlo con aquellos que padecen necesidad. El tercer punto notemos que se menciona solamente en este párrafo el nombre de Lázaro, pero del rico se dice que es solamente rico, se nombra como una persona que vivió en este mundo, uno más. Dios conoce a cada uno de sus hijos. Conocía a Lázaro por su nombre y del rico no nos dio su nombre. Muchos que dicen en este tiempo conocer a Dios, muchos que se dicen que son cristianos, pero llegará el momento en que se llevarán la sorpresa de que no estarán en el reino de Dios, no podrán entrar. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué versículos tan tremendos que el Señor estaba hablando! Vinieron unos que decían que Él era su Señor, que hicieron milagros en su nombre, que echaron fuera demonios, que hicieron muchas sanidades, que sabían cómo hacer para que la mano de Dios se moviera, que ellos conocían al Señor, pero lo triste es que el Señor no los conocía. Aquí el Señor no lo conocía al rico, porque no hacía la voluntad del Padre. Los 5 hermanos de este rico, vemos que tampoco creían en la palabra del Señor. Él dijo: envía a Lázaro que vaya a testificarles para que no vengan a este lugar. Pero ellos no hacían caso a la ley y los profetas, a lo que tenían. Ellos no hacían caso a lo que leían en la palabra. Hay gente que no cree que hay vida después de la muerte. Hay gente que no cree que después de que pasamos en esta tierra tenemos un destino y a donde nosotros vamos a ir. En Juan capítulo 5, versículo 28, Jesús decía: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá una hora en que todos los que murieron van a oír la voz de Dios. No importa si su cuerpo está en el sepulcro, pero su alma y su espíritu siguen viviendo. Si es allí en el paraíso o es en el Hades, en el infierno. En cuanto a aquellos que leyeron la palabra y no la pusieron por obra, aquellos de que fueron egoístas en esta tierra, fueron amadores de sí mismos, como dice la palabra. Cuando Jesús dijo que estaba separando a los que estaban a la izquierda, a la derecha. Allí en San Mateo capítulo 25, dice que ellos le preguntaron el motivo por el cual ellos entraban en el gozo del Señor, y le dijo: porque cuando yo estuve enfermo me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer,
Cuando tuve frío me vestiste, cuando estuve en la cárcel viniste a mí. Dice, ¿cuándo nosotros te vimos hambriento, desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y vinimos a ti? Y Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a estos uno más pequeño, a mí me lo hiciste. Y a los que estaban a la izquierda le dijo lo mismo, pero le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío, no me abrigaste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos también dijeron, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento, con frío en la cárcel? Y él dijo, por cuanto no lo hicieron a uno de sus hermanos, a mí tampoco me lo hicieron. Si la persona se centra en sí misma, se centra en su egoísmo, el Señor lo trata como hacedores de maldad. Y dirá en aquel día, no os conozco. Ellos dirán, pero Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre. Estuvimos tanto tiempo en la iglesia, predicábamos, nos congregábamos, estábamos con los hermanos. Pero el Señor va a decir, no os conozco. Lo importante es que el Señor nos conozca. Y es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es cuando nosotros leemos, entendemos y ponemos por obra la palabra del Señor. Dios nos ama tanto que nos dice la verdad. Que hay dos destinos eternos y que nosotros debemos elegir correctamente la senda para llegar al cielo. San Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ya nos dio la solución. Él dio su vida y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida para el Señor. No vivir para nosotros mismos, sino que vivir para el Señor. Hay muchos que no conocen este camino. Hay muchos que, como los hermanos de este rico, están viviendo la vida pensando de que a ellos todo les va bien, pero llegará el día en que se encontrarán con una dura realidad. Nosotros, por gracia del Señor, tenemos la palabra. El Señor se ha acercado a nosotros y en su misericordia nos ha alcanzado este mensaje de vida eterna. Nosotros también tenemos que alcanzar este mensaje a ellos. No se van a salvar por milagros, no se van a salvar por grandes señales, se van a salvar por oír la palabra de Dios. Se van a salvar por escuchar la palabra de Dios. Y esta palabra es una palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y es la que transforma los corazones de cada uno. Que Dios pueda seguir bendiciendo tu vida a continuación. Vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre, te damos gracias en este momento. Oh Dios bendito, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que habla nuestras vidas. Hoy estamos, Señor, en este mundo y tú nos dices, Señor, que tenemos que leer tu palabra, entenderla y ponerla por obra. No solamente, Señor, vivir como una religión, sino que vivir, Señor, este evangelio, que es un modo de vida, que es, Señor bendito, lo que tú nos enseñas y lo que tú nos has encomendado. Señor, te pedimos por cada uno de los que están escuchando estas palabras. Allí donde están, que tu Espíritu Santo pueda estar tocando sus corazones, Señor, y poder hacer entender que comprendamos, Señor, cuáles son tus requerimientos. ¿Cuál es, Señor, el camino que tú nos has hecho, Señor, caminar? ¿Cuál es el camino, Señor, que tú nos has marcado para que nosotros sigamos? Tú nos has dejado ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas. Ahora te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo cada uno de los hermanos, que tú estés hablando, Señor, y que tu Espíritu, Señor, pueda estar llenando los corazones y llenando las vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.